del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con esta meditación sobre la vida cristiana, la doctrina católica, apoyándonos en Santo Tomás de Aquino. Meditaciones para Cuaresma, Semana Santa y tiempo de Pascua. Viernes de la tercera semana de Pascua, charla 65-20 para el tiempo de Pascua. Penalidades de la vida presente, o cicatrices, podemos decir, y consecuencias del pecado original. El bautismo tiene la virtud, el poder, la fuerza de quitar las penalidades de la vida presente, pero no las quita durante la vida presente, sino que por su virtud serán quitadas a los justos en la resurrección, cuando esto que es mortal fuere revestido de la inmortalidad. Cuando nuestro cuerpo resucita, va a ser revestido de la inmortalidad. 1 Corintios 15, 54. Y esto con razón, porque por el bautismo se incorpora el hombre a Cristo y se hace miembro suyo. Así es conveniente que se verifique en el miembro incorporado lo que se verificó en la cabeza. Mas Cristo desde el principio de su concepción estuvo lleno de gracia y de virtud como hombre, y no obstante tuvo un cuerpo pasible que resucitó la vida gloriosa después de su pasión y su muerte. Entonces, como Cristo murió y resucitó con cuerpo glorioso, así también nosotros, bien vamos a resucitar con cuerpos gloriosos. Santo Tomás dice, también el cristiano consigue en el bautismo la gracia en cuanto al alma. Tiene empero un cuerpo pasible con el que pueda padecer por Cristo, pero finalmente será resucitado por una vida impasible, incorruptible. Por lo que el apóstol San Pablo dice en los Romanos 8:11, quien resucitó a Cristo de entre los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Y poco después, versículo 17 dice, herederos de Dios, coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser con Él glorificados. Entonces, queridos hermanos, cuando nacemos mortales debido al pecado original. Bien, el bautismo nos devuelve la gracia, la santidad, pero no nos devuelve la impasibilidad, la inmortalidad. Y bien, nosotros como Cristo murió y resucitó y sufrió en su cuerpo, y nosotros sufrimos, vamos a morir y resucitar con Él, con cuerpos gloriosos. En el cielo ya no hay pena, sufrimiento, dolor, muerte ya no hay. Una vez resucitado es glorioso, feliz para siempre. Otra razón de estas penalidades en la vida presente, dice Santo Tomás, porque es conveniente que no desaparezcan las penalidades ahora por el ejercicio espiritual, o sea, para que combatiendo el hombre contra la concupiscencia, los malos deseos y las demás flaquezas, obtenga la corona de la victoria. Por eso, comentando las palabras de San Pablo a los Romanos 6:6, para que fuera destruido el cuerpo de pecado. Es decir, si después del bautismo continúa el hombre viviendo en esa tierra, tiene que luchar contra la concupiscencia, los malos deseos, con la ayuda de Dios. Tiene que vencerla. Este combate fue prefigurado así en Santiago 3:1-2. Estos son los pueblos que el Señor dejó subsistir para probar con ellos a Israel, para que las generaciones de los hijos de Israel aprendieran el arte de la guerra. Es decir, después del pecado original, aunque santificados, bautizados, purificados, tenemos las cicatrices del pecado, que son la concupiscencia, la inclinación al mal. Y esta inclinación al mal tenemos que superarla con la ayuda de Dios, viviendo en gracia y en santidad. Tercera razón, fue conveniente que no desapareciesen las penalidades aquí, para que los hombres no se acercasen al bautismo con el fin de obtener la impasibilidad de la vida presente, en lugar de acercarse para alcanzar la vida eterna.
Por lo que el apóstol dice en primera carta a los Corintios 15:9, si solamente pensando en esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desgraciados de todos los hombres. ¿Qué significa esto? Significa que si Dios devolviera a los hombres por el bautismo el hecho de no sufrir y no morir, bien la gente por interés se haría bautizar y no por fe. Por eso el bautismo no quita las cicatrices del pecado original. Tenemos que sufrir, luchar, morir y para resucitar gloriosos. Comentando la expresión de la carta a los Romanos 6:6, para que no sirvamos al pecado, un santo dijo, de la misma manera que quien hace prisionero a un enemigo ferocísimo, no lo mata en el acto, sino que lo deja vivir algún tiempo con deshonor y sufrimiento. Así Cristo primero nos ha ligado a la pena para desligarnos de ella en el futuro. Ahora Santo Tomás nos habla un poco de la pena del pecado. La pena del pecado es doble, infernal y temporal. Cristo destruyó enteramente la infernal para que no la experimenten los bautizados y los verdaderamente arrepentidos. Pero no suprimió del todo la pena temporal, ya que permanece el hambre, la sed, la muerte, pero ha destruido su reino y su dominio de tal modo que el hombre no les tema, pero al final la destruirá del todo. Entonces hay dos tipos de pena. La pena infernal, esto Cristo la destruyó por completo en los que lo siguen y le obedecen. Toda persona que muere en gracia de Dios, bien arrepentido, bautizado y arrepentido, bien no irá al infierno. Pero Cristo no destruyó la pena temporal, es decir, el hambre, sed, muerte, sufrimientos, penas, dolores. Esto será destruido al final del mundo en la resurrección. El pecado original siguió este proceso. Primero, la persona contagió la naturaleza y después la naturaleza contagió a la persona. Pero Cristo, siguiendo un orden inverso, reparó primeramente lo concerniente a la persona y después repara de modo simultáneo en todos lo concerniente a la naturaleza. Por tanto, el bautismo borra instantáneamente en el hombre la culpa del pecado original y también la pena, consistente en carecer de la visión divina, cosas ambas que pertenecen a la persona. Pero las penalidades de la vida presente, como la muerte, el hambre, la sed y otras semejantes, corresponden a la naturaleza, cuyos principios las causan en la medida en que está despojada de la justicia original. Por tanto, estos defectos solo desaparecerán en la reparación definitiva de la naturaleza mediante la resurrección gloriosa. En resumen, queridos hermanos, Santo Tomás nos dice que por el pecado original hemos perdido la gracia y la santidad y hemos perdido los dones que hacían el hombre, por ejemplo, impasible, no debía sufrir, no debía morir y tenía perfecto dominio sobre la naturaleza. Por desgracia, por pecado original, hemos perdido la gracia y la santidad y hemos perdido el control sobre la naturaleza. De ahí la muerte, sufrimientos, penas, dolores, todo esto. Ahora, ¿qué pasa con el bautismo? El bautismo nos devuelve la gracia y la santidad, pero no nos devuelve los dones, no sufrir, no morir. Estos dones vamos a recibirlos en la resurrección final. Por eso tenemos que luchar contra los defectos, claro, viviendo en gracia y santidad, porque el que vive en gracia y santidad se confiesa, comulga, y bien tiene antídotos sobre la inclinación al mal, a la tentación, etc. Por esta razón, el que no vive en gracia de Dios está realmente dominado por el pecado y se hace adicto y finalmente con riesgo de la perdición eterna. Todo esto lo dijo Santo Tomás en su Summa Teológica, tercera parte, pregunta
69, artículo 3. Entonces, las penalidades de la vida presente consisten en el dolor, hambre, sed, sufrimiento y tentaciones, es decir, inclinación al mal. El bautismo nos incorpora a Cristo, nos devuelve la gracia y la santidad, pero no nos devuelve el hecho de no morir, no sufrir. ¿Por qué? Porque esto vendrá al final del mundo. Y dichosos los que viven en gracia, mueren en gracia, resucitarán para nunca más sufrir ni morir. Serán hijos de Dios, herederos, coherederos de Dios y de Cristo. Y los que mueren en pecado mortal, por desgracia, bien va a tener la pena infernal, la pena que nunca se acabará, siendo esclavos del demonio. Por eso no hay mayor caridad que la caridad de colaborar a la salvación del prójimo. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional. Ahí tiene explicado el credo, los mandamientos, sacramentos, la oración, y Dios mediante más tarde vamos también a explicar un resumen de la Biblia, historia de la Iglesia. Todo esto basado en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que pueden bajar de internet también. Los bendigo con sus familias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.